We want to see God's kingdom come. Jesus said to go and make disciples of all nations, baptizing them and teaching them to obey everything He's commanded. This requires that we make obedient disciples who make disciples. So how do we make disciples and not just converts? Not just those who profess to be Christian, but those who obey all that Christ commanded in their daily lives. What if gospel presentations are not enough to give people the context to understand why they need Jesus or instill the habits of a disciple maker? What do we do when lost people aren't interested in coming to church? Fewer people are willing to come to church services and buildings to explore questions of faith. We need another tool to overcome these barriers and make disciples who make disciples. That's where Discovery Bible Study comes in. Discovery Bible Study is for lost people who want to discover God directly from His Word and take practical steps to obey and share it with others. It's a list of narrative passages that go from creation to Christ, that portrays the entire redemption story. It's also question-driven, not teacher-driven. It guides participants through the process of discovery and obedience rather than relying on a teacher telling them how to obey God. And it's designed to multiply, and simple enough to pass quickly from person to person so that new groups multiply throughout a community and people group. Once you find someone interested in discovering God, ask them to invite their friends and family to meet in a place of their preference, making a discovery group. But a Discovery Bible Study with one seeker can still lead to further invitations. If you'd like to learn more about conversations that lead to starting a DBS, click below. Here's how a DBS works. Each question develops a specific habit of a disciple maker. Start by asking, "What are you thankful for this week?" Once they become believers, they'll attribute thankfulness to God because gratefulness has become a habit. Ask, "What has stressed you out this week?" This is where participants meet each other's needs. Once they're believers, they'll begin praying for those needs as well. Ask, "What are the needs of people in your community?" This instills the habit of meeting tangible needs in the community. After your first meeting, now is when you would recap the previous week's story and commitments. At this point, read that week's passage. Check the description for a Creation to Christ scripture list. Ask for someone to retell the passage as if they were telling the story to someone who hasn't heard it. Make sure everyone agrees with the accuracy of the retelling. Ask, "What does this passage teach us about God, His character, how He interacts with us?" Ask, "What does this passage teach us about people, who we are, how we interact with God and each other?" Let people respond for themselves without teaching answers. Ensure the answers are from the Bible passage only. Ask, "If we believe this passage is from God, how must we change?" Encourage specific and actionable applications we call I will statements that can be done within the next few days. This is the key to obedient disciples. Ask, "Who are you going to share this passage with before we meet again?" Encourage them to name specific people. This is the foundation of personal evangelism, sharing what God is doing in your life with others. Finally, ask, "When would you like to meet again?" People will rarely commit to a 26-week study, but anyone can do 1 week at a time. In your next meetings, encourage follow-through on action points, troubleshoot challenges, and celebrate progress. Accountability is crucial for developing disciple-making habits in others. Here's what the whole process looks like. Spend time with people who don't know Jesus. Have conversations that lead to talking about the Bible, and invite them to start a Discovery Bible Study with their friends and family. As non-believers discover God in the Scriptures, their lives are transformed as they obey and share the stories with others. Through this process, others will be drawn to begin their own discovery groups with their friends and family. As a result, we will see whole families, neighborhoods, and people groups become obedient disciples who make disciples. Muy bien, bueno, pues nos gustaría orar para comenzar este tiempo y gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes, porque lo digo y lo digo de corazón, es un privilegio. Y luego, pues pedir la guía y la dirección del Espíritu para este tiempo. Amado Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estar reunidos con la Iglesia de Cartagena, Señor, con los pastores, Señor, que han tenido en su corazón poder hablar, que hablemos acerca de lo que es el estudio
de descubrimiento de la Biblia, Señor, que finalmente es algo, como decía Paola, que más allá no solamente de enseñar, sino que nosotros somos los primeros edificados y somos los primeros que podemos continuar avanzando espiritualmente si aplicamos más la palabra a nuestra vida. Queremos ser oidores y hacedores de tu palabra y, Señor, que no se hablen palabras de hombres, estrategias de hombres, sino que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y el que nos lleve a toda la verdad y que tú puedas ayudarnos a poder estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, nos des unidad y tu Espíritu Santo pueda abrir nuestros ojos y pueda dejarnos ver mucho más allá. No nos dejes pensar como tal vez, es que yo pienso así porque toda la vida he pensado así. No, Señor, queremos pensar más como tú piensas. Y eso solamente puede ser posible y actuar como tú actúas. Y eso solo es posible bajo el alineamiento con el Espíritu Santo. Entonces nos alineamos con el Espíritu Santo para conocer los pensamientos del Padre, para conocer la voluntad del Padre y ponerla por obra en estos tiempos allí en Cartagena, porque sabemos que hay personas de paz allí en Cartagena. Sabemos que hay personas con hambre y sed de tu palabra y tú usarás a la iglesia de Cartagena para el avance de tu reino, Señor. Lo creemos y lo declaramos por fe y que la guía, la presencia y el poder del Espíritu Santo nos acompañe en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a entrar. La primera parte realmente que nos gustaría es primero como poder escuchar. Sabemos que esta semana quedaron en el calendario reunirse el viernes para poder poner en práctica y poder contar qué experiencias habían tenido haciendo DBS a una persona, que podía ser por los tiempos que corrían por una persona por cámara o podía ser una persona cercana para poder aplicar ese DBS evangelístico. Entonces nos gustaría poder escuchar tal vez 2 o 3 personas que quieran compartir a manera de, bueno, de testimonio de cómo realmente esta semana, cómo pudieron poner en práctica, a quién le hablaron, cómo lo desarrollaron. Por tanto, nos gustaría poder en estos primeros 15 minutos poder escucharles a ustedes y que nos cuenten cómo ha ido esta semana. Julio, ¿cómo estás? Sí, que sean de las mismas personas de ayer, ¿cierto? O sea, las que tuvieron la oportunidad. Yo creo que María Teresa, porfa, si nos puedes compartir, ¿estás por ahí? ¿Está, María T? Sí, claro, sí, claro. Muy bien. Bueno, ya ahora sí está activa la cámara. Bueno, les comento que en cuanto a la persona que me correspondió a mí, yo la había estado invitando con veces anteriores para que asistiéramos cuando teníamos el local de la iglesia. En ocasiones me dijo que sí, pero nunca fue. Después ahora por la modalidad virtual, también pues la invité, siempre le mandaba los links, pero nunca se conectó. Y resulta que para la reunión de damas sí se conectó. Entonces yo dije, bueno, esta es la estrategia que me dio Dios. Voy a utilizar su asistencia a la reunión de damas para llamarle y preguntarle cómo le fue. Así lo hice y le gustó mucho todo lo que hicimos en la reunión. Entonces yo ahí le propuse, mira, ¿te gustaría que nos reuniéramos la próxima semana unos 20 minutos, 15 minutos para leer la palabra, compartir de ella, ver qué podemos aprender de allí? Me dijo, sí, claro, por supuesto. ¿No? ¿Para qué día? Tal día, el viernes en la mañana. Listo, entonces fijamos el tiempo, la hora y empezamos. Ayer a las 10 de la mañana yo la llamé. Obviamente pues no nos podíamos reunir, pero bueno, la llamé por teléfono. Y así hicimos esta parte pues, del estudio. Yo seleccioné el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo en Lucas. Ella no tenía Biblia. Entonces, bueno, tengo tarea de comprarle la Biblia. Tengo la tarea de comprarle la Biblia. Entonces, yo tenía en mi agendita copiado las preguntas, mi machetico ahí. Y resulta que
que cuando ella me dijo pues que no tenía Biblia, le dije, bueno, no te preocupes, no hay inconveniente. Yo entonces leo acá. Entonces yo lo que hice fue leer 2 versiones. Primero se la leí en Nueva Traducción Viviente y después en Reina Valera. Entonces, cuando hablábamos de comprar la Biblia, ella me decía, pero ¿cuál compro? ¿Cuál me sugieres? Ella no sabía que eran versiones, que era Reina Valera, nada, por supuesto, no tenía ni idea de nada. Entonces, ella me dejó que yo leyera las 2 versiones y ahí empecé las preguntas. Entonces, para mi sorpresa, o sea, fue tan grato porque ella todo el tiempo estuvo respondiendo con una actitud de, o sea, como el Espíritu Santo iluminándola, porque ella respondía identificándose con los personajes. Cuando le dije cuáles eran los 3 personajes, me dijo el papá, el hijo mayor, el hijo menor, y después cuando yo le hacía las preguntas de con cuál te identificas, ella se identificó con los 3 y me fue diciendo por qué. Y me dijo, no solamente he sido el hijo pródigo por esto y por esto, sino que también he sido el hijo mayor, porque el hijo mayor fue un hijo egoísta, de que su hermano volviera, no sé qué. Entonces también me siento identificada porque he sido egoísta, he sido esto y esto. No, mejor dicho, yo estaba tan contenta, emocionada. Menos mal que ella no me estaba viendo la cara y que era por teléfono, porque yo empecé a llorar, les confieso. Yo me sentí tan tocada que yo empecé a llorar y tenía un turbo aquí en la garganta y decía, menos mal que ella no me está viendo, pero era el Espíritu Santo ahí también ministrándome a mí, porque es que la que aprendí ahí fui yo realmente y yo no tuve que enseñarle nada a ella. La misma palabra de Dios le enseñó a ella, ella entendió el mensaje súper fácil y bueno, al final, cuando yo le pregunté qué versículo te llama más la atención, obviamente ella no tenía a la mano la Biblia como para mirar, buscar y decirme. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, como no tienes la Biblia ahí a la mano ni nada, después tú la vas a buscar en Google, vas a mirar y te voy a dejar de tarea que me digas el versículo. Tú te lo vas a memorizar y yo también me lo voy a memorizar, como para que ella se sintiera animada. Y le dije, vamos a estudiarnos, el que tú selecciones, vamos a estudiarlo entre las 2 y nos lo vamos a memorizar. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces yo le dije, te voy a escribir por el WhatsApp las versiones que vas a buscar y terminamos diciendo a quién le vas a compartir esta enseñanza. Entonces me dijo, no, yo se la voy a compartir a mi hija que tiene 13 años, porque realmente yo me sentí identificada como madre, con el padre también, porque yo sería incapaz de rechazar un hijo aunque haya hecho lo que sea. Me siento identificada también con el padre. Entonces, en mi relación con mi hija, quiero que ella aprenda esto también, a que no sea egoísta, que no sea. Entonces me fue enumerando todas las cosas que ella había concluido que debía poner en práctica. Entonces, bueno, yo creo que fue bastante positivo. Yo esperaba de pronto que hubiera algún rechazo y para mi sorpresa fue bien acogida la palabra del Señor y la presencia del Espíritu Santo ahí en medio de nosotras dos. Así es que bueno, les quiero compartir eso de la grata experiencia que tuve. Muchas gracias. Vale. María Teresa, no, gracias por el testimonio porque realmente tú has dicho cosas como muy interesantes que marcan claramente el modelo sobre el cual estamos llamados a trabajar y es que tú no tuviste que probablemente explicarle a ella la palabra o hacer una parte teológica de la palabra, sino que solo leíste la palabra y a través de las preguntas ella llegó a hacer una reflexión para su vida, una reflexión tremenda y como de poder aplicar realmente esa palabra a su vida, ¿no? Y una persona que, pues que es nueva, ¿no? Una persona que no ha ido a la iglesia, que no ha esto, y directamente la palabra empieza a tocar. Y tanto así, es muy bonito lo que tú dices, y es como el Espíritu Santo no solamente, y eso es muy importante, y mira que orábamos por eso al comienzo, a veces uno puede decir, yo llevo tantos años en el Evangelio y esto yo ya me lo sé, pero yo tengo una cosa, el primer ministrado y el primero que va a crecer en esto somos nosotros. Los discípulos que hacen discípulos, claro que queremos hacer discípulos,
pero el primer edificado y tocado por el Espíritu es uno, ¿no? Y tú decías, el Espíritu Santo llegó, me quebrantó, y ella pudo desarrollar y entender todas las cosas. Imagínate con una conversación telefónica, ¿no? Que uno diría, oiga, pero yo cómo voy a hacerle entender a la gente principios teológicos, ¿no? Pues que la Biblia es mucho más sencilla cuando la gente puede empezar a reflexionar y aplicarla de una manera fácil con tal vez estas preguntas que son sencillas. Perfecto. Y esa parábola, quiero destacar que esa parábola del hijo pródigo, María Teresa, para nosotros es una de las parábolas que más usamos para identificar si una persona es o no es de paz, muchas veces, porque de una u otra forma, de hecho tenemos experiencias, muchas experiencias con esa parábola, porque luego hay gente que se identifica con el padre, luego con el hijo menor, el pródigo, luego con el mayor, pero lo cierto es que de una u otra forma nosotros también podemos, es cierto, dirigir a las personas, porque de una u otra forma, en esa parábola del hijo pródigo, poniendo el ejemplo, nosotros debemos dar los elementos también para que esa persona pueda llegar también a identificarse con el hijo pródigo, que es la persona perdida, que es la persona pecadora, la persona que necesita arrepentirse de sus pecados y ir al Padre, ¿no? Entonces, claramente es y creo que, mira, tú lo has puesto, realmente animo a muchas personas para que puedan poner en práctica esa parábola del hijo pródigo, porque es una parábola completamente evangelística y que nos ayuda a poder llevar o dirigir a las personas a una de las primeras cosas, que es que den un paso de arrepentimiento y puedan hacer probablemente un autoexamen de su vida y puedan reconocer que hay pecado, ¿no? Entonces, pues nada, muy bonito el testimonio. Gracias, María Teresa. De pronto alguien más, si quiere compartir, nos gustaría poder escuchar otro testimonio. Porfa, Cristi Guzmán, que nos contó ayer respecto de su EDB. Bueno, acá yo les comentaba ayer que ya yo había tenido el inicio de una célula a nivel familiar con algunos miembros de la familia que de pronto me preocupaba que eran como simpatizantes, pero que no estaban leyendo Biblia, de pronto no tienen muchas cosas claras de las cosas espirituales. Entonces iniciamos la célula y yo decidí utilizar mejor el material. Tenía un material preparado ahí, decidí mejor utilizar el material que habíamos recibido en la capacitación pasada. Cristi, perdón, ¿será que te puedes acercar un poquito, que te escuchamos como bajito? Y hablar un poquito más fuerte. Les comentaba que empezamos el material en una célula que ya habíamos iniciado a nivel familiar, porque algunos miembros de la familia son de pronto simpatizantes del Evangelio, pero no tienen como firmeza, no estaban leyendo Biblia, la verdad. Tenían una relación muy superficial con Dios y eso me había estado inquietando, yo había estado orando por eso. Entonces empecé más bien a utilizar el material y la verdad que fue una experiencia muy, muy enriquecedora y muy, muy fructífera. Porque yo utilicé también el pasaje que utilizó María Teresa de Lucas 15, del hijo pródigo. Entonces, ahí pues, los que son padres, somos 3 personas pues de acá de la casa y cuatro nuevos. Los que son padres, obviamente, en alguna forma se identificaban, no, se veían como referente al padre y decían, wow, o sea, qué amor a veces a nosotros como padres nos cuesta perdonar de esa manera y ser tan amplios para extender el perdón. Entonces todo el mundo finalmente decía, no, la verdad que nos estamos más bien identificando con el hijo pródigo, la verdad necesitamos volver a Dios. Y fue una experiencia además que dio fruto porque había una inquietud en ellos como de empezar a leer la palabra y a darse cuenta de que sí pueden
analizarla, pueden entenderla un poco mejor, tanto que después al día siguiente donde ellos se quisieron pues vincular al estudio a través de la Biblia. Y bueno, en la reunión cada uno participó, o sea, de pronto nos demoramos un poquito porque como éramos 7 personas, siempre hubo participación, pero la verdad que el tiempo se fue tan rápido que nadie se aburrió y bueno, a todos les pregunté, finalmente esto lo podríamos compartir con otra persona, ¿están dispuestos? Pues no hubo un compromiso como que decirme, voy a decirle tal, pero claro, sí, yo me siento tocado, la verdad que sí me parece que puedo compartir las buenas nuevas de salvación y bueno, y utilizar de pronto, ahí hablábamos de utilizar de pronto alguna habilidad que varios de ellos tienen como para atraer personas, para hablarle a otras personas, porque varios de ellos tienen influencia bastante sobre otros grupos. Entonces a mí los animé, les estaba diciendo pues que Dios les daba pues la posibilidad de compartir si ellos realmente le ponían interés porque entendieran la necesidad que hay de que nosotros seamos multiplicadores de lo que vamos aprendiendo. Entonces quedé contenta, la verdad, orándole a Dios para que este grupo persevere y ellos todos sean personas de paz que puedan llevar el mensaje. Amén. Amén. Juan, no sé si quieres comentar alguna apreciación de los testimonios que escuchamos. Bueno, buenos días, bendiciones. No, en principio, la verdad es que es un gozo escuchar estos testimonios, ¿no? Porque de una manera, como ustedes han experimentado, de una manera muy rápida, las personas enseguida empiezan a entender y empiezan a querer recibir y a conocer más del Señor. Es una dinámica que de verdad, como decía Julio, no hay que luchar, ni convencer, ni discutir sobre temas, asuntos profundos de la palabra. Las personas con estos sencillos mensajes, con estas dinámicas, rápidamente entienden y reconocen sus vidas y las dificultades, ¿no? que viven, ¿no? en el hecho de estar apartados de Dios. La verdad es que es maravilloso, ¿no? Que ya estén experimentando, porque evidentemente este test, esta prueba que han puesto en marcha ya, como decía Julio, los primeros edificados son los maestros, los que guían, los discípulos que empiezan a discipular a otros. ¿Por qué? Porque Dios, cada vez que uno se expone a la palabra, permite ser usado por el Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Y ese renuevo del Espíritu en nuestras vidas es el combustible que necesitamos para seguir adelante, para continuar. No podemos estar semanas, meses, años solo recibiendo y dejando de lado la parte más dijéramos, más espiritual, que es trabajar conforme la voluntad de Dios, es llevar la palabra, ayudar a otras personas, compartir. Eso es lo que realmente motiva nuestros corazones, eso es lo que realmente activa en nosotros ese deseo y ese anhelo, ¿no? Ver personas que años por años hemos ido estando detrás de ellas y con una dinámica, con un ejemplo, con un texto muy sencillo, rápidamente se quedan inquietas, ¿no? Ahora queda, pues eso, estar un poco por ellas, cuidarlas de ellas, que es algo que se va a ver en el tercer encuentro, cómo trabajar en ese sentido, pero la oración, importante, clave, y todos tenemos a alguien en nuestro corazón, todos tenemos una persona cerca que nos gustaría que realmente recibiese, entregase su vida a Cristo. Entonces, todo se convierte muy sencillo cuando nosotros dependemos realmente de Dios, dependemos de su Espíritu Santo y hacemos lo que el Señor nos manda, ¿no? Entonces, qué bien. Felicidades por esos primeros encuentros y, bueno, estaremos orando para que esas personas pues se reafirmen, puedan empezar esos encuentros, hacer una agenda, hacer un seguimiento y, bueno, un trabajo con propósito,
como decía la hermana Cristina, para que se produzca esa multiplicación. Eso es lo que somos llamados, ¿no? Gloria a Dios por todo. Por tanto, bueno, nos alegra eso. Seguro que sabemos que muchos han empezado a hacer esto y realmente, justamente hoy queremos además como centrar esa parte y poder avanzar un poco más, ¿vale? ¿En qué sentido? Entonces, nos gozamos realmente ver y les animamos a seguir. Ahora, el DBS evangelístico tiene un propósito muy importante. Pongo la presentación para poder un poquito avanzar un poco más en donde estamos, ¿no? Julio, ¿me puedes dar para poder compartirla? Porque no me la deja compartir. ¿Sí? Listo. Perfecto. Vale. Vale, ok. Vale, perfecto. Por tanto, continuamos, ¿de acuerdo? ¿Se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Venga. Pues entonces, el ministerio de enviar, ir a ser discípulos a todas las naciones. Muy importante lo que hemos comentado. Eso que lo más valioso de este tiempo, ¿qué es? Lo que ustedes nos están contando de las experiencias que están teniendo. Porque claramente una vida de fe, de una persona que se hace llamar discípulo, es un hombre que entiende que tiene un propósito, que es enviado, y sin práctica la vida de fe realmente es inútil. La palabra nos está llamando a ser oidores y hacedores. Por tanto, esos testimonios es la vivencia más clara de que la palabra de Dios, cuando nosotros nos disponemos, obra en la vida de las personas. Nosotros realmente en esta diapositiva que la mostramos en el entrenamiento, hay muchas formas de evangelizar a las personas. Nosotros manejamos diferentes métodos, pero luego hay 50 métodos para evangelizar a una persona. Dense cuenta que yo le estoy poniendo aquí como una flecha, ¿no? Nosotros estamos estudiando un método para evangelizar a las personas, pero luego hay muchos más. Nosotros hablamos de una historia de la creación a la salvación, hablamos de características de Jesús, parábolas donde muestran a Jesús como Salvador, como Señor. Con nuestro testimonio podemos evangelizar. Oiga, Dios obra de muchas maneras. Use toda herramienta que sea útil para poder llevar la palabra. Use su testimonio. Use diferentes herramientas. Ahora, nosotros estamos usando el DBS, un DBS evangelístico. Entonces, ahora, por eso, ¿dónde está la flecha? Ahora, la pregunta es, y yo lanzo esta pregunta, y la pregunta es, ¿cuál finalmente es el propósito del DBS evangelístico? ¿Cuál es el propósito? Vea, el propósito es crear fe por la palabra, pero esa fe tiene que materializarse. Esa fe no se puede quedar solamente en 1 o 2 encuentros. ¿Cuál es nuestro objetivo a través de los DBS evangelísticos? Que la persona pueda llegar a una verdadera conversión. Y esa palabra es muy importante, porque vea, nosotros muchas veces podemos tener conversaciones interesantes, podemos tener 1 o 2 encuentros, gloria a Dios por eso, pero por favor, mire, nuestro objetivo en evangelismo es poder que las personas se conviertan verdaderamente a Cristo. Entonces, como decía Juan, esto es un inicio y esto marca un inicio, pero ahora hay que hacer un calendario con esa persona para yo poder trabajar con ella y que esa persona pueda llegar a una verdadera conversión. Que no sea solamente que no se quede en 1 o en 2 veces donde la gente simpatiza con algo, sino que nosotros podamos llevarle a esta palabra, que es la conversión. En Hechos 2, del 36 al 38, la gente, después del discurso de Pedro, bajo la llenura del Espíritu Santo, le dijo, oiga, él habló de Jesús. Y la gente quedó tocada y dijo, compungida de corazón, y dijo, ¿qué debemos hacer para ser salvo, Pedro? Díganos. Y él les dijo, primero les habló de Jesús como Señor y Salvador.
Luego dice en el versículo 38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por tanto, nuestro objetivo es poder ser bíblicos. Y ser bíblicos es que las conversiones que están en el libro de los Hechos de la iglesia primitiva, que fue lo que los discípulos aprendieron de Jesús, tienen que ver con que una conversión clara, saludable y bíblica contienen que una persona pueda creer en Jesucristo, pueda tener fe en su corazón como Salvador, pero también como Señor. Que la persona pueda, punto 2, llegar a un arrepentimiento. Punto 3, que la persona pueda tomar la decisión de bautizarse en agua. Y punto 4, que pueda recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Esto no es algo que de pronto es que hace el ministerio de enviar, no. Cuando usted revisa, perdón un momentito, cuando usted revisa conversiones en el libro de los Hechos, y aquí están todas las citas bíblicas, Lidia y el carcelero, Felipe y el etíope, la conversión de Pablo, la conversión de Lidia, la conversión del carcelero, todas tenían esos mismos elementos. Como yo les voy a pasar esta presentación, yo sí les invito para que ustedes puedan profundizar y entender que las conversiones bíblicas tienen, y aquí están todos los ejemplos, tienen esos 4 elementos importantes como es fe, arrepentimiento, bautismo en agua y en el Espíritu Santo. Y esto nos habla de romper esquemas. Tenemos que romper esquemas en los cuales a veces pensamos que las conversiones pasan después de años de que una persona vaya a la iglesia. No, cuando la persona entiende la palabra de Dios, este proceso puede pasar en horas, en un día o en pocos días. Y la persona cree, se arrepiente, se bautiza en agua y es llena del Espíritu Santo. Tenemos diferentes experiencias para poder contar también sobre esto. Pero entonces, por tanto, eso es importante. Entonces, ¿hacia dónde va enfocado el DBS evangelístico? De tal manera que yo pueda llevar a las personas a una conversión verdadera. De fe, arrepentimiento, bautismo en agua, Espíritu Santo, y luego una muy importante, que se identifique con ser un discípulo de Cristo, que tiene una comisión, que es un enviado, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Ahora, por tanto, yo pienso que es muy importante esto también, esta diapositiva, y es que realmente nuestro anhelo, realmente, más allá que la persona pueda hacer una oración de fe, es que la persona pueda no solamente quedarse en una oración de fe, sino que esa oración de fe que tal vez ha hecho pueda llevarla a dar esos pasos de una verdadera conversión. ¿Sí? Entonces, por tanto, y con esto quiero dejar para que Juan Antonio pueda dar el tema de hoy, pero mira, yo te invito para que tú puedas explorar diferentes historias en la Biblia. Nosotros podemos darte, por ejemplo, hacer un DBS de Zaqueo y Jesús, Lucas capítulo 19. Cuando uno toca ese punto de Jesús y Zaqueo, uno toca la palabra arrepentimiento, la palabra fe y la palabra arrepentimiento. Entonces uno da esa historia a las personas y uno sabe que los 2 principales objetivos en los cuales yo estoy dando Jesús y Zaqueo o el hijo pródigo, que estuvo perfectamente trabajado, es que la persona pueda llegar a creer y a arrepentirse, ¿sí? Entonces, por eso le digo, tiene que ir con un propósito. Debemos ser intencionales con el DBS evangelístico para poder llevar a las personas a un paso de fe y a un arrepentimiento. Perfecto, el hijo pródigo es maravilloso para eso. Más historias, luego la de Jesús y Zaqueo, sencillas. Le invito a que pueda, tal vez lo que ha hecho con el hijo pródigo, pase ahora un poco más a ahondar en arrepentimiento.
Jesús y Zaqueo. Y usted se va a dar cuenta cómo la gente esa persona va a empezar a entender mucho más la palabra arrepentimiento. Bautismo en agua, Felipe y el eunuco. Perfecta, una palabra para hacer un DBS maravilloso en Hechos capítulo 8. Y recibir el Espíritu Santo. Bueno, hay diferentes citas bíblicas que justamente las hemos pasado. Entonces, importante. Mira, hay una cosa y es que nosotros debemos entender que el trabajo evangelístico que hacemos con un DBS, no vamos al aire, no vamos con un propósito muy importante, y es que la gente pueda llegar a una verdadera conversión. Por tanto, termino con esta diapositiva, y es, cuando una persona ha pasado por una conversión clara, saludable y bíblica, que es que ha creído, se ha arrepentido, ha recibido el Espíritu Santo, se ha bautizado en agua, entonces, y eso es un concepto que es muy importante, entonces yo puedo con esa persona iniciar un discipulado. A veces nos queremos saltar, o tal vez a veces uno se salta puntos, ¿no? Oiga, yo voy a empezar a tratar diferentes cosas o temas con la persona. Oiga, pero esta persona lo primero que necesita es una conversión. Una vez pase por el proceso de conversión, entonces nosotros hablamos de iniciar un discipulado con esa persona. Y una de las estrategias que vamos a ver hoy en discipulado es también el DBS como herramienta para el discipulado. Pero ojo, cuando yo empiezo con una persona no la estoy discipulando hasta que realmente esa persona no se haya convertido. Porque hasta que no se ha convertido, esa persona es que verdaderamente entiende que es un discípulo de Jesús, y entonces yo voy a empezar una estrategia de discipulado con esa persona. Y por tanto, teniendo en cuenta esto hoy, que Juan también lo va a repetir y va a decir algunos puntos, porque yo creo que es importante poder procesar todo esto, y es que nosotros podamos entender el tema de DBS evangelístico como una meta principal, con el llevar a la persona a una conversión, y después de la conversión poder empezar un discipulado con ella usando también un DBS, pero más enfocado hacia el discipulado. Por tanto, tenemos testimonios para compartir, pero vamos a ver la parte teórica primero. Invito a Juan para que pueda seguir. Voy a compartir la presentación de Juan porque es una continuación justamente del tema que estoy hablando. Listo, Juan. Bien, perfecto. Quería hacer una breve oración antes de empezar. Padre Santo, Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo de estar en tu presencia. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a través de toda verdad. Que seas tú, Dios Todopoderoso, tomando el control de este tiempo, de esta palabra, Señor, de esta enseñanza. Que seas tú liberándonos de toda carga, de todo peso, de toda preocupación, de toda distracción, de toda enfermedad en esta hora, para que nos podamos centrar, para que podamos recibir, Señor, en plenitud todo lo que tú tienes para nuestras vidas, más allá del entendimiento, que lo podamos llevar a la práctica, que lo podamos vivir como discípulos de Cristo. Obra con poder, Dios Santo, sobre nuestras vidas en esta hora, y bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, siguiendo con las... ¿Me escuchan bien, supongo? Sí. Siguiendo con las explicaciones de Julio y lo que hemos tratado, que Julio quería hacer hincapié y dejar bien claro en qué momento aplicamos evangelismo y en qué momento aplicamos discipulado. Evangelismo, resumiendo, evangelismo es sobre aquellas personas que aún no se han convertido, no han sido bautizadas, no son creyentes, o son personas que conocen pero que andan perdidas. Entonces, trabajo de evangelización sobre las personas que no han sido convertidas. Y discipulado solo con aquellas personas que ya han pasado por el proceso de conversión. Fe, arrepentimiento, bautismo en agua y llenura del Espíritu Santo.
Entonces, como ven en esta diapositiva, aquí leemos multiplicación, discipulado con propósito. Entonces, hemos hablado mucho sobre la persona de paz. Entendemos que a través de la persona de paz hay otras personas alrededor de ella. Hemos visto que esa persona es una persona influyente, es una persona carismática, es una persona que tiene honor y que seguramente su familia o familiares, amigos, tiene un grupo grande que él es bien reconocido. Entonces, vamos a experimentar que a través de él otras personas van a llegar. Él, sin ningún tipo de motivación por nuestra parte, solo tocado, inquietado por la palabra, por el Espíritu Santo, él va a atraer a otras personas. Entonces, es la oportunidad de llegar a esos hogares o a esos grupos y juntarlos para hacer ese evangelismo con todo el grupo. 5 personas, 2 personas, 2 personas, las que sean. Entonces, la pregunta que aquí planteamos es, ¿cuándo iniciamos un discipulado con la persona de paz o, mejor dicho, con ese grupo? ¿Vale? Todo esto basado en la doctrina de los apóstoles, que como bien saben, la doctrina de los apóstoles es el propio Jesucristo. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vale, entonces aquí es un poco la repetición de lo que Julio presentaba, ¿vale? Entonces, el DBS basado en un discipulado. Entonces, aquí hay una nota importante que yo les quiero como recomendación, como un poco como la experiencia que hemos vivido y que hemos tratado en este tiempo. Es muy importante que no se inicie un discipulado, por lo menos, con el grupo o con la familia de paz hasta que se produzca esta conversión bíblica, clara y saludable. ¿Por qué? Porque eso puede afectar en el proceso de esa conversión. Es decir, cuando nosotros empezamos un discipulado y la persona todavía no ha pasado por esos 4 puntos, fe, arrepentimiento, bautismo en agua, recibir el Espíritu Santo, en ese proceso de discipulado posiblemente no llegará a su término. Puede ser que fracase. Tiene muchas posibilidades de que la persona no consiga finalmente esa fe o esa conversión o ese arrepentimiento. Y al final posiblemente ocurra que esa llenura del Espíritu Santo no llegue nunca. Entonces, pasamos por el proceso de evangelismo, llevamos a la persona a través de cada versículo que les hemos pasado para que esa persona pueda entender las cosas de Dios y empezamos el proceso con ellos de la conversión. En la conversión tiene que haber una verdadera fe, un arrepentimiento, como el versículo que leyó Julio antes. Aquí tenemos Hechos 3:19 que dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean perdonados. Después debemos bautizarlos como discípulos de Cristo, ¿vale? Somos llamados a bautizar. Como dice Mateo 28, del 18 al 20, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces eso es parte de ser realmente un siervo del Señor, un discípulo de Cristo, bautizar a otras personas. Entonces, cuando la persona está lista, ha mostrado y hemos entendido que hay fe, hemos visto que hay arrepentimiento y que esa persona ha reconocido que es pecadora, incluso ha verbalizado esos pecados, la bautizamos. Como decía Julio, estos procesos no deben ser procesos eternos. Bíblicamente, si ustedes revisan cada testimonio, cada versículo que Julio ha expuesto sobre el libro de Hechos, verán que estas conversiones son de horas o de días. O sea, no vamos a esperar un año y le vamos a proponer a la persona que hasta que no lea, por ejemplo, me lo invento, hasta que no lea toda la Biblia no puede ser bautizada. No es la voluntad del Señor, eso es la voluntad de hombres. Yo entiendo que hay explicaciones y justificaciones para respaldar muchas cosas, pero estamos hablando de la palabra del Señor. Estamos diciendo que somos fieles a lo que el Señor nos ha enseñado y queremos seguir sus pasos. Entonces, no vamos a ser esa piedra de tropiezo, ese impedimento
para que las personas sean bautizadas en una semana, en 2, en 1 hora, no lo sé, como el Señor nos guíe, ¿no? Y en ese punto clave de recibir el Espíritu Santo, ¿vale? Porque eso es una promesa. Hemos visto que la promesa del Espíritu Santo sobreviene sobre las personas que pasan por estos 3 primeros puntos. Aquí hago hincapié, donde se cumplen los pasos del 1 al 3. Es decir, recibiréis el Espíritu Santo al cumplirse estos 3 puntos. En este apartado yo quiero hacer una pequeña reflexión, quiero compartirles mi propio testimonio, porque se da el caso que cuando yo todavía no estaba bautizado, cuando estaba en un proceso de discipulado, años atrás, con Julio, que fue siempre mi pastor, la primera vez que oró por mí, por la llenura del Espíritu Santo, yo recibí el don de lenguas y fue lleno del Espíritu Santo. Y yo no estaba bautizado aún. Entonces, ¿esto por qué se lo comparto? ¿Por qué se los explico? Porque esto puede suceder, les puede ocurrir a ustedes estando con esas personas, con esos discípulos. Pueden haber personas que de repente, sin ser bautizadas, sean llenas del Espíritu Santo, reciban ese don de lengua, hayan manifestaciones, hayan alabanzas, hayan salmos. Entonces, no teman, porque eso no es contrario a la palabra del Señor. Si ustedes recuerdan el libro de Hechos 10, el testimonio de Cornelio, el centurión, cuando si ustedes revisan los últimos versículos, en el momento en el que Pedro está hablando al grupo, a Cornelio y a todos sus familiares, dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y dice aquí: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es decir, en esta ocasión se da que las personas que están en esa reunión, a través de la predicación, a través del Espíritu Santo, reciben el don de lengua, reciben el don del Espíritu Santo, son llenos y todavía no están bautizados, lo cual les lleva a que inmediatamente después de ese momento son bautizados en agua. Entonces, los procesos que vemos en la palabra de esas conversiones son prácticamente inmediatas. Entonces, eso de alguna manera ha de cambiar nuestra manera de ver y entender que las conversiones de años o de meses son más bien contradictorias con respecto a lo que entendemos y vemos en la palabra del Señor. Entonces, como Julio decía, aquí les he puesto esta nota, debemos observar y reflexionar sobre esos 10 testimonios del libro de Hechos que nos ayudará a tener mayor entendimiento de lo que estamos hablando. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Entonces, el objetivo del DBS. Esto ya lo compartí la semana pasada, pero lo voy a repetir de una manera rápida. El discipulado con el DBS nos ayuda a las personas a descubrir ellos mismos cada enseñanza y cada mandamiento de Jesús. Es decir, en el discipulado lo que vamos a tratar directamente con las personas que ya son convertidas, vamos a ir directamente a las enseñanzas y los mandamientos de Jesús. Eso es lo que nos interesa con esos nuevos convertidos. Nosotros vamos a hacer un trabajo de evangelismo que va a durar semanas, meses, pocos meses. Vamos a hacer esa conversión de una manera ágil y dinámica. Y vamos a empezar un discipulado en el cual vamos a trabajar los mandamientos. Entonces, como habíamos explicado la vez anterior, el DBS cumple con 6 objetivos con cada persona de paz: escuchar, entender e interpretar, identificar su situación actual,
obedecer lo entendido y aplicarlo en su vida, transparencia y sinceridad con el grupo y con el maestro, y el objetivo más importante, hay una transformación en la persona, hay una conversión, hay vida nueva, pero esa vida nueva se tiene que trasladar a un verdadero discípulo que escucha, pero que también es un hacedor, para compartir, para que entienda que ese proceso, esa fe que nosotros procesamos, no es solo para mi vida, sino para otras personas, con el objetivo de que se cumpla esa multiplicación. Entonces, siempre en cada sesión, en cada estudio, vamos a plantear objetivos, vamos a plantear metas, y esas metas son semanales, metas que ya hemos propuesto con ustedes en esta semana, de que hicieran un DBS, de que se juntaran para compartir y valorar las experiencias, y que, bueno, si tuvieran la oportunidad de llegar a una persona y proponerles estudio, pues maravilloso. Entonces, continuamos con esas dinámicas. Ese trabajo continúa, ¿vale? Siguiente diapositiva, por favor. Vale. Entonces, ¿cómo es el modelo de las preguntas del DBS para discipular? El mismo que el evangelístico. Hacemos el mismo trabajo. No cambia nada en absoluto. Leemos el versículo con la persona, con las personas. Cada persona lo lee una vez. Si somos 3, pues 3 lecturas. Si puede ser que sean diferentes versiones, pues también, porque es más enriquecedor. Siguiente pregunta o siguiente punto sería: las personas deben hacer un resumen con sus propias palabras de lo que han escuchado, del versículo que hemos leído. Siguiente, el punto 3, colocar a la persona en la historia, en el texto, que ellas se puedan identificar en los personajes que allí aparecen, qué personajes aparecen y en qué personas se identifican, o qué personajes se identifican, cuál es qué es lo que entendió y qué es lo que debe obedecer según ese mensaje. Punto 5, ¿hay alguna cosa que debemos poner en práctica en nuestras vidas? Es decir, algo que no hacíamos, pero aprendiendo y conociendo y entendiendo lo que dice Dios para nosotros, ¿qué es lo que nos falta en nuestra vida de fe para poner en práctica? Punto 6, ¿qué versículo me ha gustado más, me ha impactado, me ha llamado la atención? Invitar a la persona para que lo memorice. Y el 7, el último, ¿con quién lo vas a compartir? Entonces, aquí pues siempre va a haber un nombre, una persona, un familiar, un amigo, el cual va a ser nuestro objetivo de oración, nuestro objetivo de llevarle la palabra, nuestro objetivo de invitarle a que lea el texto con nosotros de la Biblia. Ese es el proceso que nosotros aplicamos con las personas que discipulamos, que ya han sido evangelizadas, que ya han sido convertidas con fe, arrepentimiento, bautismo en agua y llenura del Espíritu Santo, y empezamos este camino de discipulado. Entonces, el discipulado es un trabajo realmente amplio, un trabajo de compromiso. Entonces, si nos ponemos un poco en contexto, si observamos el ministerio de Jesús, Jesús estuvo prácticamente 3 años con 12 personas, con sus 12 discípulos. Desde el primer día al último estuvo con ellos, convivió con ellos, comió con ellos, compartió con ellos. Jesús fue a lugares y ellos les acompañaban. Jesús hizo milagros y ellos vieron cómo Jesús actuaba, cómo Jesús oraba, cómo los milagros se sucedían. Entonces, esos discípulos pasaron esos 3 años con Jesús hasta que Jesús fue al Padre y dio la promesa del Consolador, del Espíritu Santo. Hasta que ellos no recibieron ese Espíritu Santo, no fueron completos. No estaban preparados para enfrentarse a lo que Jesús les había encomendado. Ir y hacer discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestros discípulos van a estar con nosotros mucho tiempo. El tiempo, pues no lo
no lo podemos determinar, pero sí podemos estructurar un tiempo de evangelismo. Ese tiempo de evangelismo, de discipulado. Ese tiempo de discipulado va a estar enfocado en todas las enseñanzas y mandamientos de Jesús. Como aquí está escrito, dice, discipular es enseñar a obedecer todo lo que el Señor nos ha encomendado. Todo lo que el Señor nos ha encomendado. Un seguidor de Jesús, ya bautizado, en obediencia debería discipular a otros. Además del doble mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo, cumplir con el mandamiento de enseñar a obedecer. Estas son palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Es clave para que entienda el Evangelio del Reino, o sea, la multiplicación. En el Nuevo Testamento, ¿vale? Encontramos, según unos estudios, 684 mandamientos de Jesús. Perdón, mandamientos, de los cuales 382 son de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuestro objetivo, ¿vale? Como discípulos de Cristo, como maestros, como personas que queremos discipular a otros, queremos hacer discípulos que hagan discípulos, es completar 50 mandamientos en 3 años. Esto significa que dedicaríamos un año para estudiar entre 16 y 17 mandamientos. Es decir, durante el primer año de discipulado vamos a trabajar 16 mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a poder hacer solo 16 mandamientos? Les explico. La calidad del discipulado se basa en el cumplimiento de todos y cada uno de los 50 mandamientos. Es decir, solo cuando el grupo de discípulos entiende y vive el mandamiento, pasamos al siguiente. O sea, no vamos a leer un texto, las personas van a decir, vale, lo entiendo, y pasamos al siguiente. No, vamos a trabajar ese versículo, ese mandamiento, durante 3 o 4 días. Es decir, si tenemos una reunión semanal, vamos a gastar un mes prácticamente solo tratando un mandamiento. ¿Qué quiere decir? El mandamiento, la persona lo debe entender, pero también lo debe vivir. Y para que lo entienda y lo viva hay un proceso, hay un entrenamiento, hay una enseñanza, hay un tiempo. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Julio. Ok, gracias. Esta lista, ¿vale? Es una lista que está en el material del Ministerio de Enviar. Y es una lista que a nosotros nos ha ido muy bien para llevar un orden en esos mandamientos de los que les hablo. Es decir, estos... Quería hacerte una sugerencia, qué pena interrumpirte. Lo que pasa es que cuando te mueves, al parecer hace una interferencia con el micrófono. Yo no sé si lo puedes sostener más bien. Como para sí, gracias. Debe ser la cremallera que choca aquí. Sí, ¿verdad? Gracias, hermana. Perfecto. Vale, entonces, esta planilla que hay aquí es un plan de trabajo de discipulado para todo un año. Es decir, nosotros no hemos conseguido hacer hasta ahora estos 15 mandamientos en un año. Es muy difícil, porque en la profundidad del entendimiento, del conocimiento, de la práctica y de las salidas, porque esto hay parte práctica y parte teórica y parte práctica, implica mucha tarea. Entonces, eligiendo solo, por ejemplo, un asunto, un tema, si ven el punto 10, que habla sobre el ministerio del Espíritu Santo, aquí hay 3 subapartados: sanar, liberar y resucitar muertos. Solo con este mandamiento, solo con este puedes estar de 2 a 3 meses con la persona. Entonces, quiere decir que estos versículos son clave para el desarrollo, el crecimiento y el entendimiento de la palabra. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que hagamos discípulos que hacen discípulos. Personas que realmente conocen a Cristo, entienden a Cristo como Salvador, pero también como Señor. En obediencia
las personas empiezan desde el minuto 1 a poner en práctica lo que ya están aprendiendo. No vamos a esperar medio año, 1 año, 2 años, 3 años para que empiecen a servir, para que empiecen a trabajar en las calles, para que empiecen a llevar la palabra. Desde el momento en el que la persona entra en este proyecto, en este trabajo de discipulado, hay tiempo de lectura, tiempo de enseñanza, tiempo de práctica y tiempo de salida real. O sea, la persona, como hacía Jesús, pónganse por un momento en el tiempo. Imagínense con todo lo que han leído sobre Jesús, cómo Jesús hacía. Jesús salía por las calles, se iba a las ciudades, a los pueblos, y los discípulos de Jesús iban con él a todas partes. Jesús hacía los milagros, los discípulos observaban, preguntaban, aprendían. La dinámica es la misma. Nosotros vamos a enseñar sobre Jesús, sobre cómo él hizo todas las cosas en su tiempo, durante su ministerio. Y además vamos a enseñar a los discípulos a salir y a orar. Nosotros vamos a ser los primeros en los que vamos a llevar la palabra. Les vamos a explicar cómo llevar la palabra. Les vamos a enseñar cómo orar por sanidad. Y cuando ellos ya hayan visto y entendido, ellos pasarán al siguiente paso, que es hacerlo ellos mismos. Entiendan que un mandamiento, el trabajo, si es un encuentro semanal, va a demorar de 1 mes a 1 mes y pico. Entonces, si ustedes se pueden organizar de que puedan haber más encuentros en la semana, fantástico, todo irá más rápido. Pero esto está estructurado en una sociedad moderna que vivimos hoy y que tenemos poco tiempo. Es verdad que nuestra agenda a veces está más llena de cosas innecesarias que verdaderamente de las cosas de Dios. Pero organizando nuestras vidas, agendando nuestro compromiso con el Señor, mínimo deberíamos tener encuentros semanales, un encuentro que sea 1 hora, hora y media, en el que podamos entrar en ese tiempo de discipulado. Hemos hablado de que la persona de paz es una persona dispuesta, con hambre y sed. Entonces todo esto va a ser fácil, va a ser muy ágil. El proceso de evangelismo y la conversión va a ser muy rápido cuando la persona es verdaderamente una persona de paz. Pero el discipulado es como decía Pablo: sois mis hijos espirituales. Nuestros discípulos, las personas que hemos alcanzado, que el Señor ha tocado y ha traído para que podamos discipularlas, se van a convertir en nuestros hijos espirituales. Vamos a estar semanas, meses, años trabajando con ellos, guiándolos, ayudándolos, apoyándolos, animándolos para que ese proceso de discipulado se cumpla. De momento nosotros solo tenemos construido, bueno, realmente en el Ministerio de Enviar solo hemos completado esta lista, porque hasta hoy todavía no hemos llegado al final. Pero ya les digo, se les plantea por delante un trabajo de entre 1 año y medio, 2 años, con solo estos 16 mandamientos. Entonces, bueno, yo lo que sí les aconsejaría es que, pero eso ya es algo ya individual y personal. A mí me ha ayudado mucho a plantear este estudio, este discipulado, hacerlo yo para mí primero. ¿Vale? O sea, hacer estos estudios, revisar los versículos, entender el mensaje, llevarlo a la práctica a mi vida, porque de alguna manera nosotros somos moldeados, deberíamos ser moldeados conforme al carácter de Cristo. Y nuestra vida debe dar testimonio de Jesús por nuestras obras, por nuestros actos, por nuestra manera de vivir. Entonces, lo llevo yo a mi vida, lo pongo en práctica en mi vida y luego lo llevo a otras personas. Es evidente que yo no puedo predicar, yo no puedo enseñar algo que no estoy viviendo,
porque rápidamente el discípulo va a detectar que yo no estoy siendo coherente a lo que estoy predicando. Entonces, yo les aconsejo que en la medida de lo que puedan, vayan revisando estos mandamientos y los vayan desarrollando con el sistema del DBS para sus vidas. Serán edificados ustedes y además tendrán herramientas y tendrán agilidad a la hora de aplicarlo a otras personas. Entonces, esto es algo que a mí me ha ido muy bien. Cada uno, pues, es libre, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Vale. Entonces, DBS discipulado. Metodología para entender la Biblia en 7 puntos. Pues esto ya les debe de sonar porque es lo mismo que el anterior. La persona lee varias veces el versículo, la invitamos a que lo resuma. Punto 3, se identifica con qué palabra o personaje, que entendiste, hay algo que debes obedecer. Punto 5, hay algo que debes poner en práctica. 7, qué versículo te llama más la atención, memorízalo. Y 7, ¿a quién vas a compartir esta enseñanza? Entonces, aquí hay una nota final, ¿vale? Que dice, cada DBS se realiza de forma presencial y verbal, acompañando al discípulo versículo a versículo, para el perfecto entendimiento. Entonces, esto lo que les voy a leer ahora es lo que vamos a tratar en la siguiente reunión. Pero yo les anticipo que durante la semana, es decir, después del primer encuentro que hemos hecho de esto de manera oral, la persona va a tener que repetir en su casa el DBS escrito, como han hecho ustedes esta semana. Entonces, hemos tenido un primer encuentro, la persona escucha y la persona en la semana lo desarrolla escrito. En el siguiente encuentro, o sea, el día 2, o sea, el día siguiente, cuando sea en una semana, sea el día siguiente, el discípulo y el maestro revisan juntos el DBS para mayor comprensión, porque siempre hay cosas, matices, detalles que no se han entendido o que el discípulo no ha olvidado. Vamos a reforzar lo que ya se ha tratado, ¿vale? En el tercer encuentro, ya vamos por el tercer día. Es una enseñanza práctica. ¿Qué quiere decir? Que si estamos hablando de orar por enfermos, ¿vale? Mandamiento, Espíritu Santo, sanar enfermos. O sea, la persona que es un recién convertido, que conoce pocas cosas de Cristo y no sabe cómo se ha de orar por los enfermos, yo voy a dar una enseñanza a la persona de una manera práctica sobre el tema de sanar enfermos. ¿Cuáles son las oraciones que puedo hacer? ¿Cómo las puedo hacer? Todo basado en la Biblia. Todo esto está en la planilla que les he mostrado. Lo hago de manera visual, es decir, yo cojo a una persona, un voluntario, y practico esa oración de sanidad. Entonces, toda la estructura que corresponde a sanar enfermos de forma práctica, yo lo muestro y lo enseño al discípulo, ¿vale? Y en el último encuentro, o sea, el cuarto, invitamos a las personas ya a salir a la calle. ¿Con qué objetivo? Lo que yo les he enseñado, tanto teórico como práctico, yo lo voy a poner en escena. Yo lo voy a hacer en la calle. Voy a buscar una persona, voy a orar por ella y voy a orar por sanidad. El discípulo, ¿qué hace? El discípulo observa, mira cómo yo me acerco a la persona, cómo yo le comparto y cómo yo oro. Se van a dar circunstancias muy diferentes. Personas que rechazan, personas que escuchan, personas que no quieren que oren, personas que son sanadas. Todo eso lo va a ver el discípulo. Y todo eso es lo que vieron los discípulos de Jesús. Un discípulo necesita experimentar, necesita el conocimiento, pero necesita la práctica. Porque sin la práctica un discípulo no es un discípulo. Un médico con teoría es un médico, pero si el médico no va y cura a las personas, las opera, les arregla las cosas, ¿qué finalidad o qué propósito es ser un médico? Si solo tienes la teoría y nunca has curado a nadie, nunca has
ejercido como tal. Entonces, como discípulos debemos de ejercer como tales, como discípulos. Jesús, siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, las palabras de Jesús para aquellos primeros discípulos fueron, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí. Entonces, si nosotros estamos yendo en pos de Jesús, se supone que nosotros estamos formados o estamos siendo formados para ser pescadores de hombres. Jesús no dijo, venid y seréis salvos. No. Jesús dijo, venid y os haré pescadores de hombres. Entonces, como discípulo, nosotros hemos recibido esa salvación, ese perdón, a través de la gracia y la misericordia de Dios. Y gloria a Dios por todo eso. Pero ser discípulo implica mucho más que simplemente recibir la salvación. Implica involucrarse, implica participar, implica ser pescador de hombres, implica hacer discípulos que hacen discípulos. Porque las últimas palabras de Jesús fueron esas. Id y predicar el evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en agua, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Porque yo estaré con ustedes hasta el final. Entonces, ¿soy un discípulo verdaderamente? ¿Estoy yendo en pos de Jesús? ¿Estoy siguiendo sus pasos? ¿O simplemente me gustan las palabras bonitas del pastor, escuchar las historias de la palabra, me gusta rodearme de buenas personas? El propósito de ser discípulos va mucho más allá de nuestra propia salvación. Entonces, para esta segunda semana, la propuesta que les queríamos hacer es similar. Seguir orando por que el Espíritu Santo les guíe a esas personas, para que puedan ir a los no alcanzados, para que puedan encontrar esas personas de paz. Seguir orando para que puedan predicar el Evangelio del Reino, para que el Señor les abra puertas, les coloque personas en sus caminos para poder llevar la palabra, que puedan orar por sanidad, que puedan orar por libertación, porque las personas reciban a Cristo, que puedan compartir sus testimonios, otra herramienta poderosa y valiosa, porque ustedes son milagros vivientes. Ustedes seguro que andaban en oscuridad en otro tiempo, pero Dios les sacó de ahí. Ese milagro en su vida es un testimonio poderoso para que otras personas se identifiquen, para que otras personas quieran conocer a Cristo, para que otras personas quieran vivir lo que ustedes están viviendo hoy. Ese gozo, esa paz de ser cristianos, de seguir a Cristo. Y orar para formar un equipo, para que el Señor os dé sabiduría y os organice vuestras agendas para que puedan tener ese equipo o esos equipos que trabajen con ese objetivo, con ese sentir de hacer discípulos que hacen discípulos. Entonces, para esta semana, ¿cuál es la propuesta? La propuesta de oración es esta y la tarea práctica es: cada miembro hace un DBS de la lista que les hemos pasado. Ahora es un DBS con un sentido de discipulado. Son mandamientos de Jesús. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Como ya saben, aplicando el DBS, pero un mandamiento de Jesús. Y para esta semana, en vez de una reunión por videollamada, no sé cómo están las restricciones, pero deberían de poder salir mínimo de 2 en 2 a las calles para poner en práctica
lo que ustedes ya conocen, ya saben. Orar, predicar, dar testimonio. ¿Con qué objetivo? Encontrar a esa persona de paz. Y empezar todo ese ciclo, toda esa dinámica desde cero. Podrán encontrar personas de -8, de -3, de 0. Entonces, a cada persona que esté dispuesta a escuchar y a recibir, ustedes pueden poner en práctica lo que les falte. Si se encuentra una persona que ya era cristiana de años, estuvo bautizada y pasó de ser cristiano a dejar a la iglesia, a dejarlo todo, evidentemente esa persona ya fue bautizada. Y esta pregunta surge mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Revisar esa conversión. Porque si la persona se apartó, pues hay un problema de fe, hay un problema de arrepentimiento, de perdón, de pecados, de perdonar a otros. O puede ser que no fuese bautizada. Entonces, revisamos la conversión, hacemos el proceso de conversión otra vez y pasamos al discipulado. Entonces, todo tiene que ser muy sencillo. No son procesos eternos de años, de meses. Tienen que, de alguna manera, fijarse en el libro de Hechos. Todo va muy rápido. Todo va ministrado y guiado a través del Espíritu Santo. Entonces, sean sensibles al Espíritu, porque habrán procesos que sean más rápidos que otros, pero Dios les va a guiar en todas las cosas. Entonces, les animo a que esta semana pues, puedan seguir orando, se puedan organizar para salir, hagan otro DBS y bueno, pues ojalá que sigan ocurriendo maravillas, sigan pasando cosas extraordinarias esta semana con esas salidas con ustedes y bueno, pues esos testimonios que siempre nos fortalece y nos anima, ¿no?, a continuar y a perseverar. Bueno, hasta aquí creo que la parte teórica y el material pues ya lo pasaremos por internet al pastor y bueno, cada uno pues yo creo que es ahora el tiempo de preguntas, dudas, lo que necesite. Bueno, testimonio también decía Julio, ¿sí? Tengo una inquietud, a ver, Juan y Julio, algunas personas de la iglesia y a veces también nosotros mismos tenemos como la inquietud con algunas personas que quizás se alejaron, pues que quizás pues, se apartaron pues, de la iglesia, no los volvieron a ver. Quizá la razón es que no hubo una genuina conversión. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes respecto a poder usar como quizá, como dicen, empezar por cerciorarse realmente si hubo esa conversión o no, pero sino que varios han tenido como esa inquietud en este tiempo de quizá pues aplicar el DBS con estas personas? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sí, yo creo que con estas personas claramente, mira, a veces uno tal vez asume muchas veces que el hecho de que hayan ido a la iglesia o inclusive que estén en la iglesia, que son personas convertidas y sinceramente a veces lo que estamos viendo es que en la iglesia muchas veces, inclusive gente que puede ir todos los domingos pero no ha pasado realmente por una verdadera conversión. Mucho más en personas que inclusive se han apartado y vuelven. Yo creo que una forma clave realmente para enfocar y orientar a esas personas es empezar de cero revisando conversión en ellas. Porque como decía Juan, puede ser que haya muchas de ellas que tal vez nunca fueron a la iglesia por años, pero nunca se bautizaron. Hay algo que seguramente no saben. Por tanto, o inclusive se bautizaron, pero hay que revisar ese proceso de conversión. Por tanto, en cuanto a tu pregunta, Lorena, pues realmente creo que es una herramienta muy útil usar el DBS evangelístico que hable de fe, de arrepentimiento, de bautismo en agua y de llenura con el Espíritu Santo para que esta persona pueda retomar la vida de fe y retomarla como tiene que ser, que es pasando por una verdadera conversión. ¿Sí? No sé si respondimos a tu pregunta, ¿sí?
Y, pues muchas gracias. Hay como esa inquietud y creo que es válida y creo que dentro de, pues de este mismo grupo ya ha habido gente que ha identificado personas, sí, que quizá pues sí, que asistían de alguna forma, no sé, como a su misa cristiana, sí, pero no había una conversión, así que una buena opción. Sigamos orando porque también creo que el Espíritu Santo nos tiene que dirigir de cómo llegar pues a esas personas, ¿no? Claro, sí, 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 completamente de acuerdo. Es algo, pues, que lo que tú dices, ¿no, Lorena? No hay una fórmula específica para eso y por eso es que necesitamos ser guiados por el Espíritu. Lo único, tal vez, la parte, digamos, un momentito. Tal vez la parte como interesante o importante también de esto es también como poder decir, mira, probablemente es como poder también nosotros poder escoger pasajes bíblicos sobre los cuales yo pueda ya hacer una práctica sobre, oiga, hoy voy a hablar sobre fe, voy a usar esta palabra. Voy a hablar sobre arrepentimiento, voy a usar esta parábola de Jesús. Voy a hablar sobre bautismo en agua. Creo que la práctica realmente del DBS evangelístico, la clave está en poder yo hacerme, como dice, la práctica de ser maestro. Que cada uno de nosotros pueda escoger y pueda tomar práctica de escoger 5 porciones bíblicas con las cuales yo pueda trabajar fe, arrepentimiento, bautismo de agua y llenura por el Espíritu Santo y usarlas precisamente con personas o personas nuevas o personas que se han apartado y que probablemente no han pasado por una verdadera conversión. De hecho, mira, una de las cosas interesantes, y lo digo para este grupo, es que ciertamente es bueno revisar inclusive la misma conversión en nosotros mismos. O sea, antes de, yo realmente, de hecho, propondría realmente, porque así me acuerdo cuando hacemos el entrenamiento, que el primero que revisa la conversión soy yo. Es decir, yo realmente estoy convertido. Oigan, yo realmente he llegado a un genuino arrepentimiento, he bautizado en agua y he sido lleno del Espíritu Santo. ¿O será que tengo solo puntos parciales de esa conversión? ¿O realmente yo tengo una conversión completa, como lo habla la palabra de Dios? Entonces, creo que también es interesante desde este punto de vista que nosotros también podamos revisar la conversión en nosotros y empezar a aplicarla también en otras personas. Es un buen ejercicio de autoevaluación y de reflexión. Yo tengo una pregunta también. Juan estaba contando que bueno, que todo esto pues sucede muy rápido. El discípulo inicialmente recibe lo que uno puede llamar un paquete completo, o sea, la fe, el arrepentimiento, que es la conversión, pero bueno, la salvación, pero reciben el bautismo en agua y reciben el bautismo en el Espíritu Santo. En cuanto a esto, digamos, en la experiencia de ustedes, ¿cómo es llevar a la persona a la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo? Bueno, en tan poco tiempo, o sea, ellos reciben alguna instrucción o oramos por ellos, reciben el bautismo del Espíritu Santo y después se enteran de qué fue lo que pasó. Luego, eso por un lado. Lo otro es normalmente el bautismo. Bueno, nuestro paradigma es que eso es algo que se hace en la iglesia, bueno, donde hay pileta bautismal, pero en este proceso de hacer discípulos, y bueno, y tiene que ser el líder espiritual, el pastor, o en algunas congregaciones hacen eso, o lo ven de esa forma. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, cualquier discípulo puede bautizar a otro. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es esa? Sí. Mira, yo te hablo de experiencias, ¿no? O sea,
nosotros realmente, por ejemplo, quiero contar un testimonio y con ese testimonio que lo hemos vivido, tal vez se puede explicar todo, ¿vale? Cómo realmente nosotros realmente lo hacemos. Yo les voy a mostrar una foto. Déjenme un segundito, yo lo tengo aquí, pero necesito enfocar aquí. Vale, vea, yo le voy a contar un testimonio de esta mujer. Mire, estos, por ejemplo, estos son... le voy a compartir aquí una foto y le cuento bien esto cómo fue. Entonces, aquí hay fotos, les voy a mostrar fotos de personas que han sido bautizadas el mismo día que han entendido la salvación, que se han arrepentido y ese mismo día han sido bautizados en agua y han sido llenos del Espíritu Santo. Entonces, le voy a contar, vea, esta que le cuento, esta es una mujer que se llama Sonia. Sonia es una mujer que tiene una enfermedad. Tiene un tumor en el esófago. Nosotros, entonces, es una compañera de trabajo, oramos por ella. Y esta señora recibe sanidad. Esta señora abre las puertas de su casa. Compartimos fe y arrepentimiento. Y ella decide creer en Jesucristo como Señor y Salvador personal y arrepentirse de todos sus pecados. Y entonces nosotros decimos, bueno, Sonia, entonces hay algo, explicamos el bautismo en agua rápidamente, con Felipe y el eunuco y con cosas esenciales. Por ejemplo, un DBS rápido de Felipe el eunuco, que el eunuco le dice a Felipe, ¿hay algo por lo que impida ser yo bautizado ahora? Y nosotros hacemos esa pregunta, ¿hay algo que impida que seas bautizada? No. Esta mujer, ese mismo día, era invierno, no teníamos aquí tenemos playa, pero claro, y a las 9 de la noche, imagínense, en la playa en invierno nos vamos a congelar. Entonces dijimos, vamos a ir a la casa nuestra, que tenemos una bañera, ¿vale? Entonces, esa mujer estaba emocionada, había recibido sanidad, había creído, se había arrepentido y se iba a bautizar en agua. Y entonces después le digo a esta mujer, oye, mira, una cosa, lo cierto es que, mira, voy a orar por ti por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo poderoso y es la promesa del Padre. ¿Tú quieres recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Oye, yo voy a empezar a hablar en lenguas. No te asustes. Tú puedes estar tranquila. Yo voy a empezar a orar en lenguas y yo voy a orar por el Espíritu Santo. Aquí lo importante no es que tú entiendas la doctrina del Espíritu Santo, sino, ¿quieres o no quieres recibir el bautismo con el Espíritu Santo? La mujer dijo, sí, quiero recibir. Dije, listo, perfecto. Bautizamos a esa mujer, la bautizamos ahí en la tina y viene el Espíritu Santo de una forma, ¡pum! Esta mujer no sabía doctrina, esta mujer no sabía no sabía mucho de las lenguas, no se había leído la historia de Hechos 2, pero en su corazón quería. Y nosotros tomamos un paso de fe y fue, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tú que eres Jesús el bautizador, bautiza a esta mujer. Y esta mujer empezó a hablar en lenguas de una manera tremenda, empezó a una mujer profética y con el poder del Espíritu Santo, además, un riñón que no le funcionaba, fue completamente sana en el momento del bautismo. Tengo el video de esta señora. Entonces, para responder a esa pregunta, esto fue el de esta mujer. Y esta mujer empezó rápidamente a compartir a otras personas y rápidamente todos fueron bautizados con el mismo patrón. El mismo día creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados en agua. Creyeron, se arrepintieron, bautizados en agua y llenos del Espíritu Santo. Entonces,
lo que yo quiero decir con esto, ¿qué es? Es que yo pienso que muchas veces debemos tal vez creer realmente que las conversiones que están en el libro de los Hechos fueron así, y en un momento no pasaban. La salvación no es un evento que tenga diferentes tiempos, sino como tú decías, como el pastor Julio decía, la salvación es un pack y puede venir ese mismo día a la vida de las personas. Ahora, nosotros necesitamos dos cosas: romper esquemas, ¡pa! No, es que rompemos esquemas porque solo se puede bautizar en la piscina de la iglesia. ¡Pa! Rompa esquemas. El etíope le dijo a Felipe, le dijo, oiga, ahí hay un charco de agua, ¿me puedo bautizar? O sea, ¿hay algo que impida? O sea, que, oye, lo importante es que haya querer como hacer que haya agua y nosotros lo bauticemos. Ahora, entonces yo realmente, y luego con el Espíritu Santo creo que debemos ser más, oiga, lo importante es que la persona anhele recibir el Espíritu Santo. Y una cosa muy importante, que nosotros creamos que Jesús puede bautizar a esa persona sin que sepa teología de Espíritu Santo y sin que haya ido a una clase. Esta mujer no fue a ninguna clase del Espíritu Santo. Solo le dijimos, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Sí. Oye, vamos a hablar en lenguas, no te asustes. Y en el nombre de Jesús. Y fue bautizada y sanada de un problema también en el riñón que tenía. Fue uno de los bautismos más poderosos que yo he podido estar, porque ha habido sanidad, liberación, llenura del Espíritu Santo, y ha venido la salvación sobre la casa, sobre la vida de esa mujer y luego sobre su casa, porque luego se empezaron a bautizar varios con ese mismo patrón, ¿vale? Entonces, yo creo que es mucho más, debemos hacerlo más fluido. Rompamos esquemas y creamos que el Señor puede hacer y puede orar. Y la segunda pregunta, te la voy a mostrar también con experiencias, básicamente, que hemos tenido. Y es que a veces no solamente el pastor puede bautizar. No. ¿Qué dice la Gran Comisión? Discípulos que hacen discípulos y discípulos que bautizan a otros. Si tú eres un discípulo de Jesús, tú tienes la autoridad para bautizar también a otras personas. A veces nosotros pensamos que solo el pastor o los líderes pueden bautizar. Oye, debemos estar abiertos a que toda la iglesia pueda hacer la obra, que toda la iglesia pueda bautizar y crear una cultura en la cual no solo el pastor realmente bautiza, sino que la persona, oye, voy a poner un ejemplo. María Teresa le compartió a esa mujer se convierte, es María Teresa la que bautiza a esa mujer. Luego Cristina se convirtió en un grupo, entonces Cristina bautiza a ese grupo. Claro que los pastores van a estar ahí para darle apoyo, para entrenarla cómo se bautiza una persona, pero es el discípulo que está siendo el discípulo el que está llamado a bautizar. Mira, te muestro una parte, digamos, importante que nosotros también, digamos que es como una parte también como de cultura también. Mira, te voy a poner esto. Este jovencito, mira, te voy a poner. Este jovencito, espérame un segundito, no, que se me fuera que no era, disculpa. Mira, este jovencito cree, se arrepiente y se bautiza. Este jovencito empieza a compartir la palabra y él va a llevar a otras personas y es él el que empieza a bautizar a sus amigos. Esta persona cree, se arrepiente, se bautiza, nos lleva a donde sus amigos, él es bautizado, pero luego es él, le acompañamos, pero es él el que está bautizando a esta otra persona que estaba y su mujer bautizando a la otra persona, ¿sí? O sea, creo que es una cultura clara de que nosotros debemos liberar claramente a la congregación para que haga la obra, ¿no? Y este hombre, luego al que bautizaron aquí, este hombre luego se cree, se arrepiente, se bautiza en agua
lleva la palabra a sus amigos y es él el que debe bautizar a sus amigos. Es él el que bautiza. Entonces, yo creo que debe haber como un rompimiento de esquemas y de formas de hacer que llevamos y de liberar realmente a las congregaciones para que sean ellos mismos los que puedan hacer, oiga, no. A veces la gente se asusta y dice, precisamente hay una parte práctica del bautismo y es que si hay gente que nunca ha bautizado, pues se debe entrenar cómo se bautiza. Pero en ese sentido, para eso estamos nosotros, para entrenar, pero para que sea toda la iglesia la que pueda hacer la obra. Respondiendo a las dos preguntas o comentarios que hacía el pastor Julio. Gracias, Julio. Sí, definitivamente hay paradigmas que hay que romper. Recuerdo el testimonio de un amigo del Perú que, bueno, estaba discipulando a alguien, le compartió la palabra, lo bautizó él en la playa. Pero el discípulo empezó pues en la vida de la comunidad y empezó como a dudar de ese bautizo, si él pues era la persona autorizada, si era... Total que en la iglesia un día celebraron bautizos y esta persona decidió volverse a bautizar. Y cuando se encuentra que el que estaba bautizando era el mismo amigo que lo bautizó, o sea que se bautizó 2 veces, uno en la iglesia, uno en la playa y con la misma persona. Entonces sí, cada uno de nosotros puede de verdad hacer eso y claro, contarnos para gozarnos en el Señor por lo que está pasando en ese movimiento de discípulos que hacen discípulos. Hay que aprovechar las ventajas del clima y todas las facilidades que hay en Cartagena. Hay playa, Piscina el que en todas no sí partes. tiene una, ¿cómo es que le dicen La eso? alberca La ahí atrás. alberca ahí atrás en la casa, eso no hay excusas, mejor dicho. Qué bonito se escuchó como dijo, aquí en Cartagena, y allá está aquí. Amén. Así es. Ahí estamos. No, Pastor Julio, y eso nos hace pensar que la iglesia tendrá que abrir un espacio como para reafirmación del bautismo, porque si hay muchos que pueden estar con la duda esa de que sí o no, que yo lo hice fue porque me dijeron que lo hiciera y no está convencido, bueno, una cosa que se llame confirmación de bautismo, a ver qué pasa, si eso se puede bíblicamente. Claro. Lo hemos visto acá. Creo que vamos a tener que conversar más ampliamente del tema. Del rebautismo. Yo no sé rebautismo. Si hay espacio para alguna otra pregunta. Sí, claro. No sé si hay más preguntas, más dudas, comentarios. Hernán Elejalde, por favor. Llevando a un plano real de la iglesia, vemos que la gente se convierte, que aún y cree uno que se ha convertido, que ha tenido una conversión verdadera, que se bautiza en agua, pero una gran mayoría no se ha bautizado en el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? De que ahora estamos aprendiendo que es un paquete en la cual se debe hacer todo de inmediato, y para este proceso que estamos inicialmente de este discipulado DBC, pues tenemos que hacerlo así. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos con las personas que están en iglesia, que algunas no se han bautizado en agua y otras que no tienen conocimiento o no se han bautizado en el Espíritu, no tienen el paquete completo? Entonces, ¿qué pasa? De que, por lo que dijo Pastor Julio, de que a veces hay casos sobrenaturales, como la persona que tenía el cáncer. Enseguida se bautizó en agua y enseguida ella aceptó, sin tener conocimiento, aceptó de ser bautizada con el Espíritu Santo. Y ese anhelo de ella de querer ser bautizada le permitió ese querer, ese deseo, sin tener conocimiento, pues le permitió ser bautizada con el Espíritu Santo y tener la evidencia de hablar en nuevas lenguas.
cómo, ¿qué hacemos acá en este aspecto de que para mí creo que es suficiente pues de que la persona tenga el deseo, anhela y quiera recibir el bautismo con el Espíritu Santo para que sea bautizada, y que en nuestra iglesia hay muchas personas que ni tienen el conocimiento del bautismo con el Espíritu Santo, ni han sido bautizadas con el Espíritu, y algunas no han sido bautizadas en agua. Entonces, para ver qué hacemos en esos casos. María, Juan, si quieres comentar, hermano. Bueno, volvemos a la misma conclusión que Julio explicaba. Vamos a hacer una revisión de conversión directamente. No hay más protocolo, no hay más misterio, no hay más que hacer. La persona no fue bautizada, hay un problema. ¿Por qué no fue bautizada? Porque no entiende qué es el bautismo, porque no entiende que es parte de nuestra fe, no sé, algo pasa. Entonces, hay que tratar con esa persona de revisar si verdaderamente hay fe, si verdaderamente hubo arrepentimiento, y cuando llegamos al punto del bautismo en agua, que es lo que le falta, pues le llevamos a la palabra para que entienda qué es el bautismo en agua, cuál es el propósito y que necesita estar bautizada como cristiana. No existe un cristiano que no esté bautizado. O sea, es algo que la persona ha de entender de una manera sencilla a través de la palabra. Y el que no recibió el Espíritu Santo y está bautizado es un poco lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está bautizada en el Espíritu Santo? Revisamos otra vez desde el principio. Fe, la fe está correcta, el arrepentimiento está correcto, porque muchas veces, muchas personas, y esto es un detalle que hemos experimentado, muchas personas, o algunas personas, mejor dicho, no reciben el don del Espíritu Santo porque todavía no han conseguido liberar perdón. Están todavía sujetas a daños morales, a daños emocionales, a daños físicos del pasado, de un papá, de una mamá, de un amigo, y no consiguen perdonar. Si la persona no consigue perdonar, difícilmente el Espíritu Santo va a llegar a esa persona. Entonces, hacemos lo mismo. Fe, arrepentimiento, revisamos la parte de arrepentimiento, si está todo bien, si han entendido qué significa arrepentirse, qué significa confesar pecado. Explicamos el bautismo y ahí cuando está todo ese proceso hecho con esa persona, ¿qué dice la palabra? La llevamos a la palabra, le explicamos lo que es el bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, imponemos manos. Nosotros que hemos entendido, nosotros que tenemos que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, somos llamados a imponer manos y ministrar ese Espíritu Santo en esa persona. ¿Qué ocurre? ¿Puede llegar o no puede llegar? Porque nosotros no controlamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le corresponde al Señor, le corresponde a Dios darlo. Entonces, oramos una vez, oramos 2 veces. No llega, podemos orar otro día. Y seguimos orando para que esa persona reciba. Entonces, un día va a venir, llegará instantáneamente, no lo sé, porque no es nuestra voluntad. Nosotros con fe oramos y la persona con fe recibe. Y ahí dejamos que el Espíritu obre. No hay mucho más que hacer. Entonces, nosotros, como Julio podrá afirmar, nosotros conocemos una persona de 20 y pico de años, una persona sirviendo en la iglesia, un cristiano de años, bautizado, sirviendo en la iglesia, llevando palabra, sirviendo la Santa Cena. Y él decía, yo llevo años pidiendo que el Espíritu Santo sea sobre mi vida y no llega ese momento. Bueno, ¿qué hay que hacer? Vamos, imponemos manos, oramos y llegó el Espíritu Santo. Y nadie había orado por él para que ese Espíritu Santo llegara. A veces es tan simple como que alguien de la iglesia que ya tiene ese don, ese Espíritu Santo, vaya y lo ministre a otro. Y a veces, pues, solo por eso, de que nadie lo ha hecho, pues no llegó. Entonces, bueno, son un poco las directrices son las mismas. Y realmente, por ejemplo, estratégicamente, una parte práctica, y con esto concluimos esa pregunta, Hernán, porque esa pregunta de Hernán yo creo que es muy buena en el sentido de una reflexión de como iglesia. Ojo,
que pasa es que, sinceramente, para eso requiere trabajo. Y eso requiere trabajo en equipo y que todo, por ejemplo, este grupo pueda estar en unidad para decir, venga, pues vamos a trabajar en ello y vamos a, como una estrategia de iglesia, nosotros lo hicimos hace tiempo, vamos a revisar conversión en todos los creyentes. Eso es la mejor forma de poner en práctica a veces. Una parte de eso no es solamente con las personas nuevas, sino con muchas personas que están dentro de la iglesia que necesitan que nosotros, pero no los pastores, todos los servidores de la iglesia, obviamente con la ayuda pastoral, puedan revisar realmente esa conversión en todos los creyentes. Realmente lo que tú planteas, Hernán, tiene todo el sentido y creo que sería todo un reto y una tarea práctica para poner en marcha, probablemente para revisar la conversión de toda la iglesia. No te escuchamos. No, gracias. Muy amable, pastor. Perfecto. Por sus explicaciones. Muy bien. Gracias a ti. Bueno. Gracias de verdad, Julio. Como comentaba ahorita aquí con el esposo, quizá en muchas cosas hemos tenido la teoría, pero no tanto la práctica, ¿sí? Y yo me pongo a pensar en los últimos tiempos de discipulado y en el Chico. Para mí una de las cosas, o sea, más increíbles era pues esos tiempos cuando me tocaba uno en el salón, ¿sí? De nuevos creyentes, y ese uno pues recibía al Señor y de una el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Pero pues quizá costó, pues no fue como algo de la noche a la mañana, pero pues creo que a medida que nosotros pongamos en práctica vamos a ver más, y como decía, tú lo hablas con tanta naturalidad. Sí, quizá lo que de ahí me faltaba era, oiga, vamos aquí a bautizarlo de una vez en agua, que es para que tenga el kit completo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven cuando Julio lo habla, y yo creo que en todo lo que nosotros hacemos para el Señor, debemos dejar de ser tan teóricos y ser más prácticos, ¿sí? Entonces, vamos a poder hacerlo de una forma natural. Sí, vivir realmente como discípulos haciendo discípulos, sí, y gracias, de verdad. No, y lo que les iba a decir, y con esto concluimos también para hoy poder concluir sobre la hora, y es, mire, también nosotros estamos dando mucha información y seguiremos dando información en la próxima vez que veamos, porque en la última sesión que tenemos programada la próxima semana, porque ahí vamos a hablar de cómo yo puedo hacer una reunión de forma práctica en 2 horas, cómo puedo yo tocar partes, todo lo que necesita ser tocado en una reunión de discipulado, para nosotros poder ahondar más en eso. Y de hecho, tanto una parte teórica como práctica, ¿vale? Será lo que pondremos, porque hay muchas preguntas de reflexión, más preguntas que las que hemos visto ahora. Son muchas más preguntas y tal vez una estructura de cómo yo puedo hacer una reunión de discipulado. Porque tal vez tú dices, bueno, yo tengo un grupo de personas, por ejemplo, Cristina Guzmán, ¿no? Que ella decía, se ve que tiene bastante gente alrededor y luego hay gente que tiene más gente atrás. ¿Cómo puedo yo hacer una reunión con una estructura más o menos, o cómo puedo? Eso es lo que vamos a ver la próxima vez, con una estructura de A, B, C y D, para que no se olvide que es muy práctica para poner en práctica. Como les digo, nosotros damos probablemente mucha información, pero sinceramente esto hay que masticarlo, esto hay que meditarlo, y ustedes ya tendrán tiempo para poder acabarlo de meditar y sobre todo poner en práctica. Sin embargo, yo pienso que en esta, y era una cosa que sentía espiritual a nivel, como que el espíritu me traía ahora, y era, yo creo que ahora probablemente estamos en una fase más de empezar a trabajar deberes evangelísticos y de llevar a las personas a una conversión. Entonces, realmente nuestro consejo es, estamos viendo discipulado, estamos viendo reuniones de discipulado. Sin embargo, yo siento a través de lo que estamos hablando
que tal vez estamos para enfocarnos primeramente en el DBS evangelístico. Por tanto, hermanos, y quiero concluir con esto, esa persona, Cristina, esa persona, María Teresa, Filandro, Nacho, Marily, Hernán, Gustavo, todas las personas que ustedes han empezado nuevas o de la iglesia que no, ustedes saben que no pasa una conversión, concéntrense en trabajar DBS de fe, arrepentimiento, bautismo en agua y llenura del Espíritu. Concéntrense en eso. Concéntrense en escoger una cita bíblica para que la gente pueda entender la fe a Jesucristo como Señor y Salvador. Concéntrense en una cita bíblica. Oiga, a veces no necesitamos aprender 20 citas. Una cita bíblica con la que yo pueda trabajar arrepentimiento. Una cita bíblica con la que yo pueda trabajar bautismo en agua. Y una cita bíblica con la que yo pueda. Una porción para que yo pueda desarrollar esos DBS de forma práctica con esa persona y no se quede solo en un encuentro, sino podamos, meta de este semestre, meta de este trimestre, con la persona que comencé, Espíritu Santo, ayúdame a llevarla a una conversión genuina y que nosotros podamos estar celebrando en unos meses. ¿Cuántos somos? Ahora hay 40 participantes en el foro, 40 bautismos en unos meses porque cada persona llevó a la conversión a una y celebraremos en un tiempo todos los bautismos y conversiones que el Señor estará usando a cada uno de los hermanos que están aquí. Entonces, bueno, emocionante. Sinceramente estamos orando mucho por ustedes, por la Iglesia de Cartagena, el equipo. Estamos orando, vamos a empezar con otros grupos en Colombia que después del entrenamiento han tenido también inquietudes. Yo creo que en la Iglesia Cuadrangular el Señor está hablando de nuevos tiempos y de algo nuevo que va a suceder. Y el Señor quiere usarte para que seas un instrumento en esos nuevos tiempos. Muchas gracias y bueno, pues gracias al Señor por este tiempo. Julio, tenemos una intervención más. Sabemos que hay algunas personas que ya se tienen que desconectar. Qué pena abusar del tiempo de ustedes, pero por favor, si nos haces tu pregunta, sé que tienes una inquietud. Sí, mi inquietud era que gracias a Dios, le doy gloria a Dios de que el pastor Julio ahorita pues comentó acerca de que nos concentráramos más en esos 4 puntos: fe, arrepentimiento, bautismo en agua y en el Espíritu Santo, cuando pues el otro pastor nos dio la tarea de esta semana de que bueno, saliéramos en grupo, hiciéramos esto, aquello. Yo decía, Señor, eso es algo como que muy rápido para mí, porque yo no tuve la dicha de concretar esa reunión la semana pasada. Pues esa persona que estuve orando por ella, estuve orando también por 2 personas más en la iglesia que en alguna ocasión fueron y no fueron más, y entonces pues el Señor puso en mí hacer el DBS con esas 2 también, pero no pude concretar la reunión. La otra persona porque tenía como que entre ceja y ceja de que tenía que ser una persona que no conoce al Señor, y es la idea, ¿no? Y entonces yo, cuando saludé a una vecina, ya concreté con ella la reunión para la próxima semana. Entonces yo decía, Señor, eso es como muy rápido. Yo en una semana no creo que se pueda hacer con una sola persona tantas cosas, hasta de ir con ella y salir con ella. Gloria a Dios, al pastor Julio en un solo día pues pudo hacer las 4 cosas, pero yo pienso, o sea, para mí es como que un proceso. Y bueno, chévere, gloria a Dios, pastor Julio Durante, usted, que el Señor puso en usted de que procesáramos bien esos 4 puntos en una persona, y creo yo que es lo más sabio. Realmente, mira, no, Sheila, gracias por tu intervención. De todas formas, mira, yo te digo una cosa, por eso les decimos, nuestra tarea, tenemos 3 domingos, es poner todo sobre la mesa, y de una u otra forma estamos intentando dar una hoja de ruta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tarea que habíamos hablado con Juan es una hoja de ruta. Ahora, creemos
también y yo por lo que veo que debemos iniciar, debemos, valga la redundancia, comenzar desde el comienzo y enfocarnos y concentrarnos en eso. Y ojo, yo también tengo una cosa, el hecho que a veces tengamos experiencias en la cual en unas horas la persona pasa todos esos procesos, Dios tiene siempre, Dios no lo hace igual siempre en todos los casos. Dios lo hace de manera, por ejemplo, uno de los casos que mostraba, nos demoramos un mes viendo cada cosa, pero un mes, una semana fe, otra semana arrepentimiento, otra semana bautismo en agua y llenura, pero al mes terminamos y nos fuimos a bautizar. Entonces, por eso lo que quiero decir es decir, sientan libertad y sientan la guía del Espíritu. Nosotros tenemos experiencias donde los procesos pasan así y en otros donde vamos también poco a poco vamos haciendo y rápidamente luego las personas. Ahora, lo importante es entender que ahí tú con una persona de paz no estás luchando ni estás convenciéndola, ella está dispuesta y todo fluye con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, oye, tómate el tiempo y que el Señor te guíe, porque esa persona de paz hará inclusive que todo fluya también, el Señor hará que todo fluya con la rapidez y con el tiempo que Él lo sabe hacer. ¿Vale? Perfecto. Gracias, pastor.